Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, cumpliendo con esta invitación que nos hicieron los organizadores y administradores del Círculo de Apoyo al Neurodesarrollo. Y en esta ocasión yo les voy a compartir un tema que en lo particular me parece muy interesante y que tiene que ver con el TDAH, que es el trastorno más eh, común o más frecuente de todas las condiciones del neurodesarrollo y su relación con algunas pautas alimentarias patológicas. A lo largo de esta charla vamos a estar revisando por qué se ha visto y cómo es que se ha fundamentado en la investigación el hecho de que los niños, niñas, adolescentes, adultos que padecen TDAH también tienen algún problema en la conducta alimentaria. Y a manera de introducción, yo quisiera compartirles unas breves reflexiones que tienen que ver con el estudio del neurodesarrollo. Fíjense, el neurodesarrollo es un campo muy interesante que tiene que ver con el estudio del desarrollo cerebral desde las etapas más tempranas de la vida. La psiquiatría infantil se ha enfocado mucho en describir la psicopatología en la infancia y en la adolescencia, incluso en niños muy pequeños, pero existe todavía muy poca investigación en torno a estudios en la etapa perinatal. De hecho, esa investigación normalmente no la hacen los psiquiatras infantiles porque los psiquiatras infantiles se suelen enfocar mucho al trabajo clínico y son pocos los que hacen investigación. Sin embargo, investigadores que se dedican a estudiar el desarrollo del cerebro han encontrado hallazgos muy interesantes que los vamos a compartir en esta siguiente hora en torno a cómo se va programando el apetito a lo largo del desarrollo embrionario y fetal, que es un concepto muy interesante que lo vamos a explicar, que se le conoce como la programación fetal del apetito. Y bueno, miren, quiero yo a manera de introducción exponer estas reflexiones. Fíjense, dice, los trastornos del neurodesarrollo comenzaron a conformar un capítulo en el DSM, que son las siglas en inglés del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo que comúnmente se ha llamado la Biblia de los psiquiatras. Y esto fue por primera vez en mayo del 2013, que es cuando sale esta quinta edición. Posiblemente las categorías incluidas se amplíen dramáticamente en los próximos años. Que fíjense, esto es muy interesante, yo por eso pongo aquí como un Pac-Man que se quiere comer a, al DSM. De hecho aquí tengo yo la obra, es la quinta edición. Y creo yo que esta edición, que por algo dicen que no hay quinto malo y creo que hay cosas muy rescatables en el DSM-5, está el hecho de que hay un capítulo dedicado a los trastornos del neurodesarrollo. Y mi hipótesis es que aunque en este capítulo se han incluido trastornos que anteriormente estaban agrupados en la categoría de trastornos de inicio en la infancia, desde aquí sí que se los quiero mostrar, trastornos del neurodesarrollo. Algunas otras traducciones en español, porque originalmente está escrito en inglés. Inglés es una obra publicada por la Asociación Psiquiátrica Americana. Algunas traducciones han aparecido como trastornos del desarrollo neurológico, que prácticamente hablar de desarrollo neurológico, neurodesarrollo, pues es exactamente lo mismo. Pero si bien es un avance que ya hay un capítulo dedicado a los trastornos del neurodesarrollo y aquí los editores incluyeron estas categorías que en ediciones pasadas, en el DSM-4, DSM-3, DSM-2, DSM-1, estaban consideradas como problemas de los niños. De hecho, en el DSM-4, el capítulo
donde se incluían estas patologías, se llamaba trastornos de inicio en la infancia. Lo cierto es que la investigación en otros trastornos mentales que aparentemente no tienen nada que ver con el TDAH o que aparentemente nada tienen que ver con el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual o el trastorno de tics, esos trastornos se ha visto que también tienen un origen relacionado con alteraciones en el desarrollo cerebral. De hecho, cada vez se ha hecho más investigación sobre la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otros problemas psiquiátricos como trastornos del neurodesarrollo. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que el capítulo de trastornos del neurodesarrollo se va a tragar al DSM-5. Es decir, el DSM-5 va a ser una obra de trastornos del neurodesarrollo porque prácticamente son pocos los trastornos mentales que se salvan de no tener una connotación en torno al desarrollo del cerebro, ¿no? Quizá algunos padecimientos muy reactivos, ¿no? Como lo que se les conoce como los trastornos adaptativos, las reacciones de ajuste, el trastorno postestrés postraumático, posiblemente no haya un peso tan fuerte en cuanto al neurodesarrollo, aunque si le buscamos, también podemos encontrar esos indicios porque dentro del proceso de desarrollo cerebral también se puede heredar o se puede adquirir en una etapa muy temprana una vulnerabilidad hacia los trastornos mentales. Entonces, yo lo explico generalmente así y les recuerdo que mi población que normalmente recibe mis servicios es niños y adolescentes y yo suelo describirlo de esta manera. Así como hay niños que suelen ser muy sensibles de las vías respiratorias y cualquier cambio de ambiente, de clima, les genera episodios de broncoconstricción, perdón, o episodios asmáticos. Y al mismo tiempo hay niños que salen al aire frío después de estar en un lugar caliente y no les genera ningún problema. Lo mismo sucede también con el sistema nervioso central, así como hay niños muy reactivos en sus vías respiratorias que cualquier cambio de temperatura, cualquier polen, cualquier alergeno les desata un cuadro respiratorio. También hay niños que son más vulnerables o más sensibles a las condiciones ambientales, y aquí me refiero al ambiente psicosocial, y que entonces pueden tener una respuesta patológica. Y esta sensibilidad, esa reactividad emocional a estresores psicosociales puede ser un problema heredado o que se haya adquirido en etapas muy tempranas del desarrollo, principalmente durante el desarrollo embrionario. Y fíjense, aquí hago yo una pregunta interesante que pues es una pregunta que sirve de partida para esta charla. Y fíjense, dice, ¿podemos comprender los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva del neurodesarrollo? Bueno, pues la respuesta es que sí, que cada vez son más los trabajos de investigación que respaldan el hecho de que la conducta alimentaria es una expresión de fenómenos que se van gestando a lo largo del desarrollo embrionario y fetal. Y bueno, este es el inicio del capítulo en la versión en inglés, Neurodevelopmental Disorders. Y fíjese, dice, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones con inicio en el periodo del desarrollo. Que esto es importante considerarlo porque cuando el cerebro ya ha terminado de desarrollarse, pues estas patologías prácticamente no se presentan. Y fíjense lo que dice, se manifiestan de manera precoz, a menudo antes de que el niño empiece la escuela, e incluye déficits en el control de las funciones ejecutivas, que ahorita vamos a explicar qué son las funciones ejecutivas que han atraído la atención de investigadores en el campo de la psicología clínica. Pero antes de definir lo que son las funciones ejecutivas, quisiera yo darles algunos ejemplos e irme un poco hacia antecedentes históricos, literalmente hablando, de fallas en estas funciones relacionadas con lesiones cerebrales, porque estos antecedentes históricos
sentaron las bases para considerar la noción de que la conducta, el autocontrol o incluso esos rasgos que consideramos que son parte de la personalidad estaban o yacían en funciones cerebrales que tenían que estar intactas para poderse presentar con total normalidad. Y fíjense, les voy a presentar el caso de un joven constructor que trabajaba en las vías del tren en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Y fíjense, el caso de Phineas Gage es el reporte médico más famoso que establece una relación entre las lesiones del lóbulo frontal y los cambios en la personalidad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con este señor Phineas Gage? Que ustedes ven a su derecha una fotografía de aquel tiempo. Él aparece con un parche en el ojo izquierdo, él perdió el ojo en un accidente y él sostiene en su mano derecha una vara de metal que en un accidente le atravesó el cráneo porque en una explosión esta vara, que formaba parte del material de construcción, pues literalmente se convirtió en un proyectil. Vamos a ver una pequeña animación para que puedan entender lo que le pasó a este personaje Phineas Gage. No tiene audio el video, pero lo voy explicando. Aquí tenemos a Phineas Gage en un día normal. Él era capataz dentro de este grupo que estaba construyendo una vía del tren. Ellos dinamitaban la roca y el riesgo que se podía correr cuando utilizaban una vara para retacar el explosivo en la piedra es que se generara una chispa y que esta chispa pues obviamente generará una detonación y un accidente. Aquí si se fijan, él está sosteniendo la vara con sus manos, se genera la chispa por la fricción entre el metal y la piedra y entonces pues tiene lugar una explosión, por supuesto, y la vara de metal sale disparada como un proyectil, entra entre los maxilares, muy cerca de la articulación temporomaxilar, y sale en la región frontal del cráneo. Hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Y bueno, finalmente Phineas Gage queda pues tendido en el área de trabajo y pues la vara todavía fue a dar unos metros más allá, ¿no? Porque pues prácticamente salió con una fuerza increíble para atravesarle el cráneo. Lo interesante de este caso, en primer lugar, es que Phineas Gage sobrevivió a la lesión. O sea, ya de entrada pudiéramos decir que es un milagro de la ciencia médica porque aunque fue un caso que ayudó a entender los cambios en el comportamiento secundarios a lesiones en el cerebro, pues también encontrar un caso así resulta increíblemente difícil porque es lógico pensar que la mayoría de las personas que sufren un accidente de este nivel pues fallecen, ¿no? No solamente por el hecho de que una vara de metal te atraviese el cráneo, sino también porque estamos hablando de una época en la cual no se habían desarrollado los antibióticos. Y al no contar con estos medicamentos tan útiles que han salvado vidas hasta el día de hoy, pues había una posibilidad enorme de que el paciente, aun si sobrevivía de manera inmediata al accidente, pues en pocos días muriera por una infección, ¿no? Más precisamente hablando, una neuroinfección. Y bueno, vamos a ver una animación de cómo fue el accidente, cómo entra la vara y cómo lesiona la porción más anterior del cerebro, que es lo que se conoce como la corteza prefrontal. Vamos a ver. Fíjense, aquí está Phineas Gage. Entra la vara delante de la articulación temporomaxilar, prácticamente entre el maxilar superior y el inferior. Aquí vemos cómo pasa detrás de la órbita izquierda y cómo llega a lesionar
los hemisferios en su porción más anterior, ¿no? Tanto el derecho como el izquierdo, en lo que se conoce como el lóbulo frontal, sobre todo la región más anterior, que en términos técnicos se le conoce como la corteza prefrontal, que popularmente se pudiera decir que lo que le pasó a Phineas Gage, pues es que literalmente una vara, pues le voló la tapa de los sesos, ¿verdad? Y bueno, él sobrevive a esto y su médico, Harry Harlow, escribe un trabajo donde él reporta a la comunidad médica sobre este accidente. Pero miren, les voy a mostrar el cráneo de Phineas Gage, que ese se encuentra todavía, se conserva en el Museo de la Facultad de Medicina de Harvard. Ahí se encuentra el cráneo de Phineas Gage y como pueden ver, pues sí, como yo les decía, le voló la tapa de los sesos porque se ve ahí esta porción del cráneo que prácticamente fue desprendida, ¿no? Y bueno, aquí podemos corroborar que el lóbulo frontal del cerebro fue el área de su organismo más dañada por esta lesión. Y la enorme ventaja de que sobreviviera, no nada más para él y su familia, en cuanto a que pudo vivir muchos años más, pues es el hecho de que para la ciencia médica, pues existe dos trabajos que documentan lo que pasó con este señor. Este fue un trabajo que publicó precisamente su médico, el doctor Harlow, en diciembre, el 13 de diciembre de 1848. Si ustedes alcanzan a ver el título del artículo, que está hablando de cómo una vara de metal atraviesa la cabeza de una persona. Fue la primera publicación porque se refiere únicamente a este hecho milagroso de una persona que sobrevive. Pero más adelante, unos años después, el doctor Harlow le da un seguimiento a Phineas Gage, entrevista a su familia y realiza una segunda publicación, que es esta que ustedes tienen aquí en su pantalla, que habla de la recuperación después de un daño grave a la cabeza. Entonces es interesante porque posiblemente este es el primer documento médicamente hablando, es decir, que aparece en la literatura especializada, donde nos habla de lesiones en el cerebro y cambios en el comportamiento. Y que eso es interesante, porque aunque aquí no estamos hablando de un niño o no estamos hablando de un proceso de neurodesarrollo, sí estamos sentando ya las bases para que desde el punto de vista médico podamos comprender qué es lo que sucede cuando se daña, por ejemplo, el lóbulo frontal en una persona que tiene una lesión de este tipo y sigue viviendo muchos años más. Entonces vamos a leer un poco de lo que sucedió con este personaje. Fíjense, Gage se había tornado inestable, emocionalmente irrespetuoso, irreverente, obstinado, caprichoso, con tendencia a utilizar un lenguaje profano. Fíjense qué interesante porque estos rasgos de personalidad, inestabilidad emocional, falta de respeto o irreverencia, obstinación, capricho, a lo mejor uso de palabras altisonantes, sí nos habla de fallas en lo que vamos a explicar dentro de unos minutos en las funciones ejecutivas, sobre todo en la inhibición conductual, que es el freno de la máquina. Entonces aquí ya se van sentando las bases, gracias al doctor Harlow, de lo que sucede cuando tú tienes una lesión frontal, qué cambios en la personalidad tú empiezas a sufrir y que también lo sufre la gente que vive contigo, ¿no? Fíjense, dice, no volvió a su anterior empleo a pesar de que había sido considerado el capataz más eficiente, se mostraba vacilante en su elaboración de planes a futuro. Entonces, fíjense, aquí quiero yo resaltar el hecho de inestabilidad laboral, cambios emocionales, problemas para el control de la impulsividad. Prácticamente nos está describiendo a un adulto con TDAH grave, que tiene disfunción en muchas áreas. De hecho, Phineas Gage no
ya no fue funcional ni a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, porque este autocontrol, que es una de las funciones superiores de nuestro cerebro, pues ya no estaba trabajando al 100% porque había sido lesionada esa parte de su cerebro encargada de realizar estas tareas. Y aquí vemos entonces cuándo podríamos nosotros considerar que un adulto puede tener una lesión en el lóbulo frontal, aunque sea muy sutil, porque aunque aquí hablamos de una lesión generada por un evento dramático, en medicina el término lesión se ha estirado mucho al grado de incluir también fenómenos que tienen que ver con la heredabilidad, ¿no? Con un problema muy relacionado con la genética y que también hablamos de lesiones cerebrales, no solamente las lesiones que son generadas por un trauma. Y fíjate, vamos a continuar leyendo un poco de lo que nos dice el doctor Harlow sobre su paciente. Dice, su salud física es buena. O sea, que esa es la parte milagrosa de la medicina, ¿no? Porque se recuperó tanto al evento traumático como a la posible infección. Y yo me inclino a decir que se ha recuperado, es decir, médicamente está recuperado Phineas Gage. Pero el equilibrio o balance, por así decirlo, entre sus facultades intelectuales y sus tendencias animales, que aquí lo dice como muy directo, yo creo que habla de esta impulsividad, parece haber sido destruida. Que fíjense, aquí dentro de tendencias animales quiero que lo recuerden, porque aquí también nos acercamos un poco al tema del control del apetito. Y esto lo comento porque cuando estudiamos en psicopatología control del apetito y abordamos los atracones y la bulimia nerviosa, eh, pues no es raro que empecemos describiendo estos trastornos como etimológicamente significan. Y el término bulimia, que viene de términos griegos boulimos, significa hambre de buey o hambre animalesca, hambre de animal, que es interesante, ¿no? Desde tiempos de Philippe Pinel ya se hablaba de los atracones y se comparaba este apetito voraz con el apetito de los animales, porque este comer compulsivo, esta voracidad, este atracón, tiene presencia en el reino animal por la simple y sencilla razón de que los animales, pues al no tener la seguridad de que tendrán disponibilidad de alimento en las siguientes semanas, pues por supuesto que pueden tener atracones, ¿no? Como una manera de aprovechar la disponibilidad de alimentos en algún momento. Entonces, por eso, cuando en psicopatología se habla de consumo excesivo de alimentos, se puede hacer esta comparación con el hambre animal. Y dice, su mente fue cambiada radicalmente, tan decididamente que sus amigos y conocidos dijeron que él ya no era Gage, ¿no? Prácticamente le cambió la personalidad. Hay un libro que les recomiendo si les interesa las obras que hablan sobre casos de neurología de Antonio Damasio, que es uno de los grandes divulgadores de la neurología. El título se llama El error de Descartes, o al menos así lo leemos mucho en español o en Latinoamérica, pero en realidad la manera correcta de pronunciarlo es el error de Descartes. Y bueno, según Antonio Damasio, es importante investigar a los equivalentes modernos de Phineas Gage. ¿Quiénes son esos equivalentes modernos? Fíjense qué interesante, el reto de Antonio Damasio es buscar estos equivalentes modernos, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, desde mi óptica y respondiendo yo a esta pregunta de Antonio Damasio, pues mi postura es que los niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo son pequeños Phineas Gage. Son niños que nacen, ya sea por herencia o por algún problema en la etapa perinatal, que lo vamos a platicar en unos minutos, nacen con fallas en las funciones que generalmente, no siempre, pero generalmente se localizan en el lóbulo frontal y que entonces tienen muchas dificultades. No funcionan en la escuela, no funcionan en casa, son impulsivos, no controlan sus emociones, en general la conducta y los cambios emocionales están fuera de control. En pocas palabras, son pequeños Phineas Gage. Fíjense, aquí estamos describiendo
las funciones ejecutivas y dice, son habilidades de alto orden implicadas en la generación, la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de conductas dirigidas a objetivos. En pocas palabras podríamos decir que son funciones cerebrales que le permiten al organismo realizar las tareas, es decir, elaborar una serie de pasos para llegar a un fin, cumplir una meta o resolver un problema. Si hay fallas, que pueden ser como todas, leves, moderadas o graves, en la función ejecutiva de esta región cerebral, pues por supuesto que esto va a tener una traducción clínica. Fíjense, los individuos con sobrepeso y sensación de pérdida en el control de la ingesta presentan déficits en las funciones ejecutivas, que aquí estos autores que aparecen citados al pie de la diapositiva ya empiezan a establecer una relación entre estas funciones cerebrales y una conducta alimentaria patológica. Las fallas en las funciones ejecutivas pueden impedir de forma significativa la capacidad para inhibir el comportamiento impulsivo, dando lugar a la expresión de atracones. Que fíjense, algo que yo quiero criticar aquí es el hecho de que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que se encuentra en el capítulo de trastornos del neurodesarrollo, que como había dicho antes, se va a terminar comiendo al DSM-5, es el trastorno mental con un número de criterios tan extenso como no existe otro trastorno mental. Y a pesar de que el listado de síntomas que suman 18, y eso ustedes lo pueden revisar, por eso digo que es muy extenso, 18 síntomas, no incluyen síntomas relacionados con alteraciones en el sueño, no incluyen síntomas relacionados con lo que se le llama la disregulación emocional y no incluye síntomas relacionados con conducta alimentaria. Es decir, estamos hablando de conducta infantil en niños con problemas del neurodesarrollo y los investigadores, los editores de esta obra, el DSM-5, pareciera que no consideraron importante la conducta alimentaria como una faceta importante de la conducta general o global de un niño. Y entonces creo que hay un problema con los criterios diagnósticos del TDAH, porque si bien la lista es enorme, literalmente enorme, rompe récord en número de síntomas descritos, no incluye síntomas que son muy muy comunes y que los clínicos los vemos todos los días en nuestra consulta. Quienes sean padres de niños con TDAH, pues no me dejarán mentir de que son muy frecuentes los problemas en el sueño, los problemas en el control de las emociones, es decir, los niños con TDAH suelen ser niños muy berrinchudos, muy enojones, muy irritables, que a veces llegan a tener episodios de explosividad muy dramáticos y también problemas con la conducta alimentaria. Entonces, lo que yo propondría es que se redujera el número de síntomas descritos, que se resumieran y que se agregara a la descripción del síndrome sueño, emociones y conducta alimentaria. Ahora vamos a ver en este esquema algo que me parece muy interesante y que nos muestra un cambio de paradigma en cuanto a qué tanto ha aportado un campo del conocimiento a otro. Por un lado, ustedes ven de su lado derecho que está representada la psiquiatría de adultos. Bueno, pues la psiquiatría de adultos como un cuerpo de conocimientos o un andamiaje conceptual que se ha ido construyendo desde el siglo XVIII, pues aportó mucho al desarrollo de la psiquiatría infantil desde mediados del siglo XX, ¿no? Principalmente con los trabajos de Leo Kanner, que realmente los podemos rastrear desde la década del 40. Y bueno, Leo Kanner, él toma elementos como cualquier otro médico de la psiquiatría de adultos para entender la psiquiatría infantil. Y todavía el día de hoy los psiquiatras de niños, o la inmensa mayoría, hemos tenido primero una formación como psiquiatra de adultos
y al concluir nuestro entrenamiento como psiquiatra de adultos, pues hacemos la especialidad en psiquiatría de niños y la psiquiatría de adultos nos ayuda a entender la psiquiatría infantil, pero todo lo que se ha ido investigando en torno a neurodesarrollo está invirtiendo el flujo de información. Fíjense, cómo ahora es distinto, es distinta la dirección de la flecha. Más bien ahora parece que la psiquiatría de niños y más específicamente la investigación en el neurodesarrollo se está convirtiendo en un cuerpo de conocimientos que nos ayuda a entender la psiquiatría del adulto. De manera que igual, y esto lo he platicado con un colega, pudiera ser que en los próximos años nos toque vivir un cambio en cuanto a la formación de estos especialistas. Es decir, que si tú quieres ser psiquiatra de adultos, tengas que primero estudiar psiquiatría infantil, tener un entrenamiento en psiquiatría de niños y después ya pasar a la psiquiatría de adultos para que esa comprensión de los problemas de los niños te ayuden a entender al adulto, no al revés como está sucediendo ahorita, que en mi opinión vendría a ser un error en el paradigma y algo que podría costar mucho en el sentido de avance, en el conocimiento o comprensión de los problemas tanto de conducta como emocionales en el niño. Ahora, a lo que voy yo es al hecho de que si estamos teniendo fallas en el control de la conducta, porque los niños con TDAH son como pequeños Phineas Gage y tienen dificultades para este autocontrol, pues sí es de esperar que también a la hora de alimentarse pudieran carecer de cierto freno y que entonces muchos niños con TDAH, no hablo de todos, porque es claro que no todos los pacientes que tienen una condición exhiben todos los síntomas, pero sí me atrevo a decir que muchos, y cada vez hay más investigación que respalda esto, pueden tener problemas para el control del apetito. Y fíjense, aquí dice que es una reflexión de una serie de autores que han estado trabajando sobre neurodesarrollo y conducta alimentaria. Dice, el cerebro ha sido identificado como uno de los mayores reguladores del apetito y de las preferencias alimentarias, que eso es claro, ¿no? El desarrollo de las estructuras que regulan el apetito es muy sensible al ambiente nutricional perinatal. Cualquier alteración de este ambiente modifica la forma en que el individuo regula su comportamiento alimentario, su balance energético, su peso corporal a lo largo de la vida. Y pues es una obra que es uno de los textos clásicos para los estudiosos del psicoanálisis o en general para personas que estudian la psicología. Se llama Infancia es Destino de Santiago Ramírez, que claro que es un pensamiento demasiado reduccionista e inflexible, pero aquí lo que yo pongo es que en cuanto a la conducta alimentaria, más bien parece que el ambiente perinatal es destino. Y esto lo comento por lo que les refería hace algunos minutos en torno al hecho de que existe un fenómeno conocido o llamado por los investigadores como programación fetal del apetito. Es decir, durante el desarrollo fetal y posiblemente un poco antes, cuando el feto es más joven y se considera un embrión, ya hay cambios hormonales en el cuerpo de la mamá que reflejan su estado nutricional y que puede estar alterado y que esto se va a traducir en fallas en la capacidad para controlar el apetito. Que esto lo vamos a explicar más claramente con estas diapositivas. Fíjense. Fíjense, aquí habla de la conectividad. Aquí ustedes ven a su izquierda a dos neuronas que se están comunicando. Sabemos desde inicios del siglo XX, gracias a las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal, que las neuronas no se tocan, pero transmiten la información a través de mensajes químicos. Y estas moléculas que viajan de una neurona a otra para llevar un mensaje se les ha llamado neurotransmisores. Fíjense, una conectividad deficiente, es decir, una falla en la neurotransmisión,
en el sistema nervioso central podría ser un marcador de la conducta anormal del apetito y del consumo alimentario excesivo, que eso es interesantísimo, ¿no? De manera que podríamos considerar que si un niño está comiendo en exceso, desde el punto de vista biológico podríamos hipotetizar que a lo mejor hay una conectividad deficiente, a lo mejor no hay buena comunicación entre las neuronas que se encargan a lo mejor de producir la sensación de saciedad, que eso lo vamos a explicar más detalladamente. Fíjense, aquí están viendo ustedes cuatro neuronas, dos arriba y dos abajo, y vemos cómo el impulso eléctrico que viaja a través del axón llega al cuerpo de la célula y se transmite a través del lenguaje químico, pues logra finalmente transmitir este mensaje, ¿no? Este mensaje se ve a la neurona teñida de rojo y como estas pelotitas color azul viajan a la neurona más próxima, despolarizan la membrana, generan un cambio en el patrón eléctrico de la membrana neuronal y esto se convierte en una señal, en un mensaje. Cuando hay una falla a este nivel, entonces podremos esperar también dificultades para el control de la conducta alimentaria. Steinhausen ya desde inicios del siglo XX ya comentaba esto. Fíjense, los trastornos de la conducta alimentaria son considerados patologías psiquiátricas de etiología compleja y se sugiere que un daño en el neurodesarrollo podría estar implicado. Y bueno, a mí me gusta esta ilustración que con frecuencia la comparto cuando doy charlas sobre neurodesarrollo. Aquí yo hablo de los tres grandes ambientes que normalmente son difíciles de conocer por la ciencia, que habitualmente nada más se habla de dos. Se habla del fondo del mar y del espacio exterior, que por su poca accesibilidad y características o dificultad para llevar instrumentos de medición a esos ámbitos, pues ha impedido poderlos conocer o avanzar en el conocimiento de esos ambientes a la par que otro tipo de investigaciones, ¿no? U otro tipo de avances en la comprensión de ecosistemas distintos a estos. Pero también yo agrego a la exploración del espacio exterior y del fondo del mar la exploración del ambiente intrauterino, que eso es muy interesante porque aunque existen ya los ultrasonidos 4D, pues finalmente esas imágenes intrauterinas solamente son de un momento. En realidad, durante las 40 semanas aproximadas que dura la gestación, pues el embrión o el feto no está siendo monitorizado prácticamente en la mayoría del tiempo y entonces en el ambiente intrauterino pueden pasar mil y un cosas que pudieran afectar el desarrollo cerebral, ¿no? Un problema muy común es lo que llamamos circular de cordón, cuando el cordón umbilical se enreda en el cuello del niño y entonces esto genera una disminución de flujo de sangre al cerebro o a veces infecciones virales que puede padecer la mamá durante el embarazo y que a lo mejor ella no los vive de una manera muy sintomática, pero que sí alcanzamos a ver ya con el paso del tiempo que esa infección sí llegó a tener un impacto negativo en el feto, porque aunque el contacto con un virus pueda no ser tan dañino para la salud de la madre, recordemos que en el cuerpo de la madre se está formando un ser humano en desarrollo, en una etapa de vulnerabilidad, en una etapa de formación de órganos y posiblemente infecciones pudieran también afectar el desarrollo cerebral. Ahora, no solamente eso, sino también la conducta alimentaria de la madre durante este periodo crítico del desarrollo embrionario y fetal. Fíjense, las complicaciones obstétricas quizá tengan más de un papel en el desarrollo de los trastornos alimentarios. Puede haber daño por hipoxia, que es falta de oxígeno, que a veces un parto prolongado, un poco traumático, que no progresa y que los niños nacen moraditos o azulitos, pues puede afectar
el desarrollo cerebral, el estado nutricional de la mamá, que eso es en lo que nos vamos a enfocar más, y también la prematurez. Si un niño nace eh, antes del tiempo previsto, pues entonces sí podríamos considerar que algunas áreas del cerebro no están totalmente desarrolladas y que entonces puede haber daño en algunas funciones. Y bueno, aquí lo que vemos en esta animación es lo que yo les comentaba sobre este concepto de la programación fetal del apetito. Es decir, durante el desarrollo de un embrión y de un feto, los cambios en la conducta alimentaria de la madre pueden afectar el sistema que en la vida extrauterina va a regular la conducta alimentaria. Fíjense, el término correcto es programación neuroendocrina del sistema regulador del apetito, ¿no? Pero también si ustedes lo buscan en internet, lo pueden encontrar como programación fetal del apetito. Y el término de programación se refiere a los estímulos, que pueden ser hormonas, metabolitos y neurotransmisores, que actúan en un periodo crítico o sensible de la vida, como el desarrollo embrionario o fetal, y que ejercen un efecto a largo plazo en una estructura somática o un sistema fisiológico. Que fíjense, es muy interesante este tema de los periodos críticos del desarrollo. Esto lo menciona Bettelheim en La fortaleza vacía, también lo menciona René Spitz. Y les voy a dar el ejemplo de la catarata congénita, que es un problema que los oftalmólogos pediatras ven con mucha frecuencia. Cuando a un niño padece de una catarata congénita, es decir, que nace ya con la catarata, pues el niño puede tener un grado de ceguera debido a que la luz no llega a la retina del ojo porque el cristalino tiene un problema de opacidad, ¿no? Y entonces lo que recomiendan los médicos es que entre más pronto se pueda retirar esa opacidad o corregir esa opacidad del cristalino, mejor, porque las células de la retina que no están recibiendo la luz, pues no se están desarrollando ante la ausencia del estímulo. Porque se ha visto que cuando un niño es intervenido quirúrgicamente por la catarata de una manera tardía, pues resulta que aunque se quita esa opacidad, si hay un momento en el que la luz que llega a la retina ya no es tan eficiente para fomentar el desarrollo de esas células sensibles. Con esto quiero dar a entender con más claridad lo que se llama un periodo crítico del desarrollo. Es decir, el cuerpo humano no siempre está en un momento para desarrollarse. Hay estos periodos claves en los cuales el desarrollo tiene que ir acompañado de un estímulo, ¿no? En el caso de el desarrollo de las células retinianas que nos permiten observar, ver, reconocer, percibir la luz, tiene que recibir este estímulo visual. Cuando se tarda mucho la cirugía, cuando se demora, pues entonces puede haber un problema importante en lo que ese niño o adolescente va a ser capaz de ver durante el proceso de recuperación. Y esto lo dice René Spitz: cuando el desarrollo psicológico adecuado para la edad durante un periodo crítico dado no puede producirse, será difícil, cuando no imposible, que el individuo lo logre en una fase posterior. Y fíjense aquí, continuamos hablando sobre la programación del apetito y fíjense lo que dice este autor. Durante las etapas de gestación, la desnutrición, que aquí habla de la desnutrición materna, por supuesto, provoca cambios en la disponibilidad de nutrientes en el ambiente intrauterino, lo que ocasiona modificaciones a nivel estructural y funcional en los fetos, ¿no? Por eso se habla de la programación fetal del apetito. Contradictoriamente, que eso es muy interesante, la desnutrición durante las etapas de gestación representa un mayor riesgo de tener obesidad durante la vida adulta. Que esto es muy interesante, prácticamente sí podríamos decir que es paradójico. Es decir, una mamá que se alimenta mal. Es más, vámonos a los extremos. Pensemos en una mamá que padece un trastorno alimentario, incluso anorexia o alguna forma subclínica de anorexia, y esta madre está teniendo ayunos prolongados, está teniendo restricción alimentaria. Esa madre que está comiendo poco en el embarazo va posiblemente a tener un niño con obesidad, un niño que no controla su apetito, un niño que se va a comer, en pocas palabras, todo lo que la mamá no se comió durante el embarazo, pero que esto se va a generar como una pauta programada
que va a regular su alimentación por el resto de su vida. Fíjense, aquí lo vamos a explicar con un poco más de detalle. En general, el área del cerebro más estudiada es un núcleo del hipotálamo llamado el núcleo arcuato. Y fíjense, se considera que este núcleo es un centro hipotalámico de regulación del balance energético a través de péptidos que intervienen en el control del apetito. En el núcleo arcuato se encuentran receptores de leptina. Aquí vamos a hablar un poco sobre la leptina y aquí les quiero platicar un poco del descubrimiento de esta molécula que debe su nombre al prefijo griego leptos, que significa delgado, porque descubrieron que mientras esta molécula estuviera circulando en el cuerpo de algunos mamíferos, podría haber un estado de delgadez conservada. Fíjense, aquí hablamos de Douglas Coleman, un investigador de la década del 60, y la leptina. Él hizo algo interesante. Él lo que empezó a hacer en su laboratorio es estudiar las ratas que padecían obesidad y las ratas que eran delgadas o tenían un peso normal, ¿no? Y él quería saber por qué había estas diferencias en cuanto al peso, ¿no? Sobre todo si él veía que no había mucha diferencia en cuanto a el ambiente que rodeaba a la rata. Y él realizó la hipótesis de que posiblemente había algo en la sangre de la rata delgada que le permitía mantenerse en ese estado de delgadez, ¿no? Y que a lo mejor ese componente de la sangre que corría por los vasos sanguíneos de la rata delgada no se encontraba en la rata obesa. Y bueno, lo que él hizo fue unir los vasos sanguíneos de una rata obesa y de una rata delgada. Y al unir los vasos sanguíneos, pues solamente existían tres posibilidades. Una, que las ratas se murieran, que de hecho en realidad eso era lo más probable, ¿no? Unir los vasos sanguíneos de dos animales, pues prácticamente es arriesgarlos a que mueran, casi con total seguridad. La otra posibilidad es que la rata delgada se volviera obesa y la otra es que la rata obesa se volviera delgada. Bueno, ¿y qué creen que fue lo que pasó? Bueno, pues aquí nuevamente un milagro, como el de Phineas Gage. Las ratas no se murieron, sobrevivieron a compartir la misma sangre. Y bueno, pues resulta que sucedió la tercera opción que yo les había planteado. La rata obesa adelgazó, se convirtió en una rata delgada por el simple hecho de recibir la sangre de la rata delgada. Que esto es muy interesante porque entonces Douglas Coleman pudo darle peso a su hipótesis de que había una molécula en el torrente sanguíneo de la rata delgada que le hacía mantenerla delgada, ¿no? Y por eso es que se le da el nombre de leptina, y que si esta leptina llegaba a la rata obesa iba a tener más control de su conducta alimentaria, iba a tener una sensación de saciedad al comer que le iba a permitir bajar de peso. Y bueno, hubo mucho entusiasmo durante esta época entre los estudiosos de la conducta alimentaria porque llegaron a creer que habían encontrado el tratamiento ideal para la obesidad. Decían, bueno, sencillo, si tenemos personas que padecen sobrepeso u obesidad, pues les inyectamos leptina y asunto resuelto. Y bueno, resulta que ese entusiasmo no tuvo una correlación con el nivel de respuesta al darle un uso clínico a la leptina, porque descubrieron que en una inmensa cantidad de personas con sobrepeso u obesidad no es que les falte leptina, sí la tienen en cantidades suficientes, simplemente su sistema no lee su presencia. De manera que el ser humano es más complejo. El ser humano tiene la leptina corriendo por su torrente sanguíneo, pero su sistema, y aquí nos estamos yendo más hacia el hipotálamo, no es capaz de leer la presencia de esta molécula y no manda la sensación de saciedad. De manera que estos descubrimientos, que prácticamente empiezan en la década del 60 y culminan en la década del 90, en cuanto a los efectos y la caracterización de esta molécula llamada leptina, pues simplemente fue un gran logro en cuanto a terapéutica, pues más bien de la medicina veterinaria, ¿no? De cómo ayudarle a una rata a adelgazar, ¿no? Pero no fue un gran logro
en el tratamiento de la obesidad en seres humanos. Y bueno, fíjense, este es un ejemplo un poco complejo, pero aquí lo que quiero ejemplificar es que la leptina, que nos ayuda a percibir la saciedad en nuestra mente, se sintetiza en el tejido adiposo. En pocas palabras, en la grasa que tenemos acumulada, ¿no? Si uno pierde peso y entonces disminuyen las reservas de grasa, como ustedes ven a su izquierda, el nivel de leptina disminuye y esta poca leptina que va a estar circulando por no haber ya tejido adiposo o adipocitos que la generen, va a ser detectada por el hipotálamo y entonces la reacción que va a generar el hipotálamo va a ser una ingestión de alimentos aumentada. Porque al no haber leptina circulando no va a haber saciedad. También el gasto energético baja, es decir, el metabolismo cambia para adaptarse a el menor aporte de energía, ¿no? Y en el lado derecho, ¿qué pasa si una persona aumenta de peso? Pues hay más tejido graso, hay más adipocitos, aumenta el nivel de leptina y como pueden ver, en el lado derecho de esta imagen donde aparece en el centro del hipotálamo, la ingestión de alimentos disminuye porque al estar la leptina circulando en mayor cantidad genera esta sensación de saciedad. Y en este esquema que ven a su mano derecha, pues prácticamente nos habla del adipocito, cómo genera la leptina y la leptina viaja hasta el hipotálamo para producir esta sensación de saciedad. Se considera que las fallas en la actividad de la leptina representan un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de los atracones. Es decir, aunque la conducta alimentaria es increíblemente compleja cuando la estudiamos en el ser humano, a diferencia de los modelos animales, pues la leptina en realidad sí ha sido un área muy interesante de investigación, pero por supuesto que no ha sido la única, ¿no? Pero sí nos ha ayudado a entender esta regulación hormonal que existe en la conducta alimentaria, ¿no? Y como también, porque esto también se ha llevado a la etapa perinatal, los niveles de leptina de la madre, si no están circulando en una cantidad adecuada, porque la madre ha perdido tejido graso, pueden afectar el desarrollo del núcleo arcuato del hipotálamo y que entonces ante la ausencia de este estímulo en el periodo crítico del desarrollo, un poco usando la analogía o el ejemplo de la luz y la retina, puede hacer que cuando nazca ese bebé, su hipotálamo ya no haya aprendido a identificar la leptina circulando y activar la señal cerebral de saciedad, ¿no? Nuevamente como el ejemplo de la catarata. Le quitas la catarata, llega la luz a la retina, pero la retina ya salió de su periodo crítico, ya no percibe la luz, porque la luz debería estar ahí antes, en un periodo temprano de su desarrollo. Que vamos a explicarlo con estos esquemas. Fíjense que es muy interesante esta parte que ustedes ven iluminada de azul en la esquina superior izquierda es el hipotálamo, específicamente el núcleo arcuato, y en la esquina inferior derecha ven ustedes una amplificación donde se ve este núcleo del hipotálamo y cómo la leptina que se sintetiza en los adipocitos tiene que viajar al núcleo arcuato para hacerse presente y poder ser leída. Pero si la leptina circulando en la mamá no llega al hipotálamo del feto, entonces ya ahí tenemos problemas. Y fíjense qué interesante porque los frenólogos desde hace pues ya más de siglo y medio, ellos no estaban tan errados. Si ustedes revisan algunas ilustraciones de esta ahora considerada neurociencia, pues se van a dar cuenta que los frenólogos consideraban o eran partidarios de esta teoría localizacionalista de las funciones mentales. Y fíjense ustedes, observen lo que se esquematiza adelante de la oreja de esta cabeza. Adelante de la oreja hay un círculo que habla de la alimentación, que está posicionada muy cerca de esta zona azul fosforescente, ¿no? Que es el hipotálamo, que eso se descubre pues muchísimo después, ¿no? Que es muy muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo a veces
algunas evidencias clínicas ya muy viejas, pues ya después con estudios más rigurosos, con lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, encontramos que tenían algún fundamento. Esta es una gráfica un poco difícil de comprender, pero lo voy a explicar a grandes rasgos. Dice, cambios en la concentración de leptina durante el desarrollo fetal determinan la ingesta de alimento en la vida. Ustedes aquí ven que tenemos la leptina que va a estimular al núcleo arcuato del cerebro. Pero ustedes ven aquí como tachada la flecha, ¿no? Aquí habla de las consecuencias de una deficiencia de leptina en el neonato. Podría no ser reversible en el adulto. Si no hay leptina, no hay el estímulo anorexigénico, es decir, no hay este freno para dejar de comer. Y la ausencia de leptina más bien lo que genera es el estímulo orexigénico, ¿no? Es decir, al no haber leptina o bien al ser el sistema hipotalámico menos eficiente para leer esa molécula que nos genera la conciencia de saciedad, nos va a hacer comer más. Y esto va a estar regulado, que aquí no me voy a meter mucho a esto porque ya estamos entrando en neurobiología. Esto está regulado por el neuropéptido Y y el péptido relacionado a WOUTI. Y el estímulo anorexigénico está regulado por la hormona estimulante del melanocito alfa, que este componente pues llega a estar poco presente cuando no existen niveles de leptina adecuados. Fíjense, en los casos de restricción calórica durante la gestación, las bajas concentraciones de glucosa podrían regular a la baja los receptores para leptina, lo cual podría estar en relación a conductas de hiperfagia o incremento del apetito en la etapa postnatal temprana, predisponiendo a ganancia masiva y temprana de grasa corporal. En pocas palabras, lo que aquí les estoy comentando es esta madre que come poco o que no tiene un buen control nutricional durante el embarazo y de repente tiene un hijo gordito y un hijo que no para de comer. Eso es posiblemente el gráfico más complicado que les traigo. Simplemente quiero mostrarles cómo aparece en este pequeño cuadro que ustedes ven en la esquina inferior derecha de la leptina, que se une a un receptor y este receptor genera cambios bioquímicos en la célula. Bueno, esto va a estimular a esta neurona color verde que ustedes ven en el dibujo del lado izquierdo. Y esta neurona color verde se encarga de enviar la sensación de saciedad, ¿no? Al resto de las neuronas, a través, como dice ahí, de la hormona estimulante del melanocito alfa. Pero bueno, a lo que quiero que le presten atención es que la leptina en la madre va a activar a esta neurona color verde para mandar la saciedad. Pero si no hay leptina, entonces la neurona color ocre o marrón o café claro va entonces a trabajar a todo lo que da para estimular el apetito. Y esta neurona que produce péptidos inhibidores, pues puede incluso afectar a la neurona de la saciedad. Ustedes ven que esta neurona, color café claro, pues tiene un brazo hacia la de la saciedad para inhibirla y también para afectar a la neurona roja y mandar el mensaje del apetito, que eso es muy muy interesante. Y fíjense, aquí yo les quiero mostrar en esta animación cómo es que los estimulantes del sistema nervioso central, que son medicamentos que nos ayudan a controlar, a tratar, a mejorar el TDAH, también ayudan a controlar la conducta alimentaria. Aquí tenemos un niño que no para de comer, ¿no? Entonces tenemos una función ejecutiva que se llama inhibición conductual, que en pocas palabras es el freno de la máquina, que es la analogía que yo frecuentemente uso para hablar de esta función de la inhibición conductual, el freno de la máquina, del automóvil. Y entonces aquí tenemos una función de inhibición, pero que está fallando. En pocas palabras, que está inhibida. Una inhibición de la inhibición, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta función está inhibida porque no inhibe la inhibición. Tenemos una inhibición de la inhibición. Y el uso del estimulante, que son la primera línea en el tratamiento del TDAH, pues viene también a hacer una corrección química. En pocas palabras, y aunque parezca trabalenguas, viene a inhibir la inhibición de la inhibición, ¿no? Y aunque pues realmente suena como trabalenguas, ¿no? Tengo una inhibición inhibida
¿Quién la desinhibirá? El desinhibidor que la desinhiba, buen desinhibidor será. En pocas palabras, y haciendo un resumen pues bastante grueso del efecto de los estimulantes, pues lo que hace este grupo de compuestos es corregir la falla en el freno. Y al corregirla, al hacer que estas funciones cerebrales trabajen mejor, los niños empiezan a controlar su conducta alimentaria con una mayor efectividad. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño, un adolescente, un adulto empieza a recibir un estimulante del sistema nervioso central? Que aquí en México prácticamente solamente tenemos el metilfenidato en diferentes marcas y presentaciones y la lisdexanfetamina en una sola marca al día de hoy. Bueno, cuando se le da un estimulante al niño a veces disminuye el apetito. Y aquí el problema es que con mucha frecuencia esa disminución del apetito es considerado un efecto secundario, pero resulta que no forzosamente debe ser un efecto secundario, sino un efecto terapéutico. Fíjense, regla de oro con el uso de estimulantes. No hay que confundir efectos terapéuticos con efectos adversos. Muchas veces pasa que, sobre todo en mi caso que trato niños pequeños, cuando pregunto a mamá y a papá cómo le fue a Pedrito con el estimulante, pues les preocupa mucho que les haya bajado el apetito. Y algunos clínicos le compran a los papás esa preocupación y entonces quitan el medicamento y buscan otras opciones, a veces no tan efectivas, ¿no? Porque se llega a ver, existe esa tendencia y me preocupa de que disminución del apetito con el uso de estimulantes es efecto adverso. Sí lo puede ser, pero me atrevo a decir, y aquí yo me baso en mi experiencia, por supuesto, que la mayoría de las veces disminución del apetito no es efecto adverso, es efecto terapéutico. La mayoría de los niños que sufren una disminución del apetito cuando reciben un estimulante y el niño padece TDAH y esta conducta alimentaria patológica, pues eso es un efecto esperado. De hecho, es hasta buena señal. Quiere decir que está funcionando el tratamiento farmacológico. Yo a veces les digo a los papás, mira, ya vimos que disminuyó el apetito. Obviamente el niño no está en desnutrición y yo siempre que tengo oportunidad los peso, los mido, checo el índice de masa corporal, lo veo de acuerdo a los parámetros que señala la OMS. Y cuando veo que el niño pues está lejos de la desnutrición, les digo a los papás, el hecho de que haya disminuido el apetito de su hijo es muy buena señal porque dentro de este control que estamos buscando en la conducta, ya estamos logrando un control de la conducta alimentaria. Pero aquí el problema es que el control de la conducta alimentaria no lo tomamos en cuenta porque en el DSM-5, cuando se describe el TDAH, no se habla de nada referente a conducta alimentaria dentro de este síndrome. Y a veces es un fenómeno que responde de manera rápida al tratamiento con estimulantes. Y fíjense, les voy a poner unas frases que se me hacen muy interesantes, que esto yo lo he ido registrando con mi experiencia clínica. Comentarios de los padres que nos deben hacer sospechar la presencia de atracones en niños. Fíjense, el niño es de buen comer, doctor. Entonces a veces ya cuando se connota positivamente la alimentación, hay que pensar mal, dudar y ver qué está pasando con ese niño, ¿no? Él es mega bueno para comer, come todo el día. Fíjense, o sea, ¿cómo que es mega bueno para comer y come todo el día? Bueno, señora, pues es que el hecho de que tú estés comiendo todo el día no quiere decir que eres bueno para comer. Desde el punto de vista médico, esto es malo. Fíjense, otro ejemplo, con este niño no tengo ningún problema porque me come súper bien. Ya cuando agregan este adjetivo de súper bien, ya también foco rojo, hay que ver si ese niño no está teniendo atracones. Él me come muy, muy bien. Fíjense, ya con dos muy. Cuando escuchen estos dos muy, foquito rojo. El que me preocupa es este otro, señalando a un hermanito con un peso normal. Que a veces también sucede que, al menos esto pasa en México, ya ustedes me platicarán cómo lo ven en otros países de Latinoamérica o en España. Hay más padres preocupados por hijos delgados con peso normal, delgados pero con peso normal, que padres preocupados por niños con sobrepeso o con franca obesidad, ¿no? De hecho me ha tocado evaluar en mi consulta
hijos de médicos con obesidad y los papás, a pesar de ser médicos, no están muy preocupados por esta situación. Y como último ejemplo, él come bastante bien. También ese término de bastante bien, pues mejor inviértanlo y consideren que el niño está comiendo bastante mal. Cuando en la consulta los padres le dicen al médico que el niño come muy muy bien, en realidad pueden estar comiendo muy muy mal. Pues posiblemente esté teniendo atracones. Los atracones no es comer muy bien, son un síntoma que forma parte de un trastorno alimentario. Muchas veces cuando los padres connotan positivamente la alimentación de sus hijos, esto nos obliga a investigar más sobre la conducta alimentaria. Y fíjense, estos ejemplos que yo les quiero compartir parecen un poco chistosos, pero son ejemplos reales, son de hecho transcripciones de la entrevista. He cambiado los nombres, obviamente por confidencialidad, aunque pues esto es prácticamente una pauta, ¿no? ¿Qué tal come Pedrito? Pregunta el médico. El niño es de buen comer, doctor. ¿Buen comer? ¿Cómo es eso? Fíjense, aquí el médico ya duda, ¿no? Sí, el niño se sienta y se come 14 tacos. El médico, ¿14 tacos? Pero ¿eso es para usted buen comer? Y la madre, sí, ¿no? Y el médico, creo que los médicos lo vemos distinto. Que fíjense qué interesante, cómo la conducta alimentaria puede ser patológica y si el clínico no la explora porque estás evaluando un niño con TDAH y el DSM-5 no te dice nada de conducta alimentaria en el TDAH, pues a ti se te va a ir ese aspecto de la conducta, que por supuesto que uno de los aspectos más importantes de la conducta es la conducta alimentaria. Y los padres, ese fenómeno patológico tienden en algunas culturas, como la mexicana, a connotarlo positivamente, ¿no? Entonces, prácticamente todo el escenario, es decir, pauta cultural, descripción del DSM, falta de sospecha en el clínico, pues todo eso apunta al hecho de que el niño va a llegar con atracones al consultorio y se va a ir con atracones del consultorio. Y nunca se le va a dar un tratamiento y luego se van a preguntar por qué es un niño gordito, ¿no? Y luego resulta que el niño, pues era un niño con TDAH o con otro trastorno del neurodesarrollo y estas fallas en las funciones ejecutivas, pues estaban afectando el control de la conducta alimentaria. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo, también muy interesante. Médico, ¿cómo está la alimentación de Jaimito? Madre, bien doctor, nunca he tenido problemas con él, con la comida. Fíjense, el médico se queda hasta ahí, ¿eh? Médico excelente, pero la madre sigue. Madre, desde que él era bebé se comía un pollo entero. Y el médico, ah, caray. Bueno, pues entonces imagínense cómo se connota positivamente la alimentación cuando es prácticamente un síntoma de patología. Y bueno, para concluir esta charla, yo les quiero compartir un instrumento que yo he estado utilizando. Esto lo utilicé mucho cuando trabajaba en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, que ha sido desarrollada por autores americanos y traducida por autores de habla española. Y aunque no es mi propósito aquí dar mucha información sobre este instrumento y cómo aplicarlo, cómo calificarlo, pero sí quiero compartirles cuáles son las preguntas que basándonos en este instrumento nos ayudan a explorar la conducta alimentaria de un niño. Fíjense, pregunta 1, y eso se le puede hacer así a los niños directamente y contestan sí o no. Solamente hay una pregunta en la cual la respuesta es una medida de tiempo, pero el resto son sí o no. Pregunta 1. ¿Alguna vez has deseado comer incluso sin tener hambre? Si el niño te dice que sí, foco rojo. ¿Alguna vez has sentido que al empezar a comer no puedes parar? Fíjense aquí también una falla en la inhibición conductual. Si el niño te dice que sí, foquito rojo. ¿Alguna vez has comido porque te hayas sentido mal, triste, aburrido o cualquier otro estado de ánimo? Si el niño te dice que sí, nuevamente foco rojo. Y aquí vemos ya cómo se conjuntan disregulación emocional y conducta alimentaria como síntomas del TDAH no descritos en la descripción original o clásica. ¿Alguna vez has querido comida como premio por haber hecho algo? Si dice que sí, foco rojo porque es un niño que a lo mejor ha sido pautado para obtener gratificación con la alimentación. ¿Alguna vez has ocultado o escondido comida? Y aquí son niños más grandecitos que tienen sentimientos de culpa. Si te dice que sí, también está palomeando para la posibilidad de un trastorno por atracón.
¿Durante cuánto tiempo has estado haciendo esto? Que esto tiene que ver con que no sea un fenómeno tan breve, sino que tenga cierta estabilidad, ¿no? En el DSM-4, cuando se hablaba del trastorno por atracón, que era una categoría todavía en estudio, nos pedía 6 meses de esta conducta alimentaria patológica, pero ya el DSM-5 lo acortó a 3 meses. Entonces, si un niño ya lleva 3 meses con estas conductas, podemos sospechar un trastorno por atracón. ¿Y alguna vez has hecho algo para deshacerte o librarte de lo que habías comido? Si aquí el niño dice que sí, entonces empezamos ya a pensar en una bulimia nerviosa porque el niño está buscando compensar el, eh, el problema de los atracones con una medida compensatoria, ¿no? Como el vómito, como el uso de laxantes, como el ejercicio excesivo, como los ayunos, mil y un conductas patológicas que pueden ir encaminadas a perder peso. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y los invito también a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias por su atención. Y bueno, voy a ver si tenemos preguntas de nuestro auditorio. A ver, vamos a ver si las puedo visualizar. Ana Vera de Centurión, hola, les saludo desde Asunción, Paraguay. Bueno, un saludo hasta Paraguay. De hecho, y yo iba a ir este año a Paraguay y se canceló por la pandemia, porque en Paraguay íbamos a tener el Congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, que se realiza cada año en algún país de Europa o Latinoamérica y se canceló. Entonces, por lo pronto este año no iré a Paraguay. Lourdes Castañeda Gutiérrez, creo que escribiste soy de Perú, aunque ahí hay un error de dedo, pero creo que eso es lo que dice. Elizabeth Leiva Reyes, hola, saludos desde Perú. Miriam Campo manda saludos. Natalia, Noemí, Judith Martínez Hernández, etiqueta a Rosaura, y una psicóloga que ha trabajado conmigo desde que estaba en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, Zaira Ruiz Solís, un saludo Zaira, gracias por conectarte desde aquí de Guadalajara. María Elena Torres, también saludos desde Perú. Juan Pablo Marleto, buenas tardes, es un excelente caso. Karina Emily Contreras manda saludos. Juan Pablo Marleto, qué interesante, doctor. Wow, me abrió mucho la perspectiva. Gracias. Yatsiri López, muy cierto eso que dice el doctor. Bueno, qué bueno que podamos aportar información e inquietud, ¿no? Sobre seguir entendiendo más sobre los problemas del neurodesarrollo, que todavía es un campo demasiado joven en el conocimiento. Juan Pablo Marleto, qué interesante el puente entre el neurodesarrollo y conducta alimentaria. A mí es un tema que me interesa muchísimo y me apasiona. Así es, responden del círculo. García Ali también manda saludos. Elisa Farías, doctor, me encanta aprender de usted. Enseña muy bien, felicidades. Todos los casos son súper interesantes. Ángeles Medellín, me conecté tarde, perdón, no importa que era el video. De todos modos, yo lo voy a compartir en mis redes sociales. Mi hijo con TDAH quiere pasar comiendo. Cuando toma la medicina parece comer más con medida, claro. Por eso yo les decía hace unos minutos que incluso una señal de respuesta al tratamiento es el control de la conducta alimentaria, que a veces no se explora ni para evaluar el síndrome ni para evaluar la respuesta, ¿no? Y eso es imperdonable, al menos en México, que de acuerdo a los resultados más recientes de la encuesta nacional de salud y nutrición, tenemos 34% de prevalencia en cifras combinadas de sobrepeso y obesidad en niños. Yatsiri López, y con los niños con TDAH y no comen. Sí, también ese es un tema muy interesante. También puede haber un problema hacia la inanición. Es decir, un niño con TDAH puede comer muy poco. Me ha tocado ver casos así, de estos niños que no comen bien. Y fíjense, que esto lo platicaba con Elisa, creo que ayer, en esta videollamada que transmitimos en vivo, donde hablamos del TH del adulto. Y yo le decía a Elisa que tú necesitas concentración
para necesidades básicas. Necesitas concentración para ir al baño, hacer tus necesidades, y necesitas concentración para comer, ¿no? Los niños que tienen TDAH y que no están recibiendo tratamiento no pueden permanecer mucho tiempo sentados en la mesa enfocados en el alimento. Y también la inflexibilidad que acompaña al TDAH con mucha frecuencia le impide al niño probar nuevos sabores o exponerse a nuevos alimentos. El niño es inflexible. Entonces, hay niños que, así que también puede ser un rasgo de autismo, ¿no? Y que finalmente aquí vemos cómo los síntomas relacionados con fallas en el neurodesarrollo se comparten en diferentes síndromes. Puede haber una restricción en la capacidad para probar nuevos estímulos alimentarios. Entonces tenemos niños con TDAH que comen 4 o 5 cosas y de ahí no salen. Y el tratamiento, si es que es efectivo o funciona en el ámbito de la conducta alimentaria, sí tendría que ayudar al niño a ser más flexible para poder alimentarse. También la señal de hambre es una señal que el niño tiene que percibir como un aviso que le da a su cuerpo. Y fíjense qué interesante, así como se ha descrito que un niño con TDAH parece no escuchar las indicaciones de una maestra, de una mamá, de un papá, también sucede lo mismo con las funciones corporales. Un niño con TDAH parece no escuchar las señales de su cuerpo. Eso quiere decir que el niño con TDAH es tan distraído que puede ser menos sensible para escuchar cuando su cuerpo le dice que es hora de ir al baño, y entonces tenemos casos de enuresis o encopresis en niños con TDAH, o no escucha a su cuerpo cuando le dice, oye, ya es tiempo de comer, ¿no? Cuando llega la sensación de hambre al cerebro. Entonces es muy interesante. También hay este caso de niños que tienen TDAH y no comen. Ángeles Medellín, exacto, eso pasa con mi hijo, por supuesto. Igual eso es para otra charla. Miriam Camayo, mi hijo me preocupa porque no le interesa comer. Si es que yo no le ofrezco o le exijo, él se puede pasar todo el día sin probar bocado, y cuando nos sentamos a la mesa, ya sea desayuno, almuerzo o cena, se distrae demasiado. Fíjense lo que estaba explicando hace unos segundos. Se me escapa de la mesa, quiere hacer cualquier cosa menos comer, claro. Ahora, yo estoy hablando de una conducta alimentaria patológica, ligada al neurodesarrollo y específicamente al TDAH de lo que estamos hablando, ¿no? Pero también si la conducta alimentaria está alterada de manera independiente a estos fenómenos que estamos discutiendo, por ejemplo, no sé, alguna situación totalmente reactiva o emocional, o a lo mejor alguna postura de desafío hacia los papás, que algunos niños en una etapa muy temprana reconocen que si quieren poner en jaque a los papás y generar esa angustia basta con no comer, pues también se tendría que abordar, ¿no? Finalmente lo ideal es que los niños acudan con profesionales de la salud mental y que se explore conducta alimentaria, ¿no? Ya sea que sí esté relacionada con neurodesarrollo o no. Yatsiri López, mi hijo también es así. María Lozano, excelente su plática, gracias. Karina Rodríguez Pineda, los niños con TDAH pueden también padecer de ser selectivos con los alimentos y negarse a comer ciertos alimentos. Exacto, justo lo que estaba comentando, aunque no ahondé mucho en la plática, pero esto pasa. Finalmente recuerden que un niño con problemas del neurodesarrollo es inflexible. Entonces en la inflexibilidad hay poca adaptación hacia nuevos estímulos. Yatsiri López, mi hijo toma risperidona y casi no quiere comer. También desde que era bebé no quería comer. Fíjense, a veces la risperidona puede incrementar el apetito y ahí hasta pudiera servir, ¿no? Aunque muchas veces el incremento del apetito es tan alto que a veces se suspende porque los niños ganan mucho peso. Pero aquí habría que ver cuál es el origen de esta falta de apetito. Ángeles Medellín, me frustra esta área porque no tengo control sobre esto con mi hijo. Claro, es lo que decía, si hay algo que frustra a los papás es que un hijo no coma, ¿no? Eso los llena de angustia. Es posiblemente las pocas cosas que más angustia les dan. Y en cambio, cuando un niño come en exceso, eso no lo registran o no les preocupan o hasta lo connotan positivamente, como estos ejemplos que les di. Me gustaría información acerca de una dieta para mi hijo, vivo en Estados Unidos. Ah, claro, pues lo ideal es consultar a un nutriólogo. Sobre todo si el niño está con un neuropediatra o un paidopsiquiatra, la mayoría de esos profesionales que trabajan con niños y que saben reconocer conducta alimentaria patológica tienen en su equipo de trabajo a nutriólogos que tienen experiencia con niños, ¿no?
De todos modos, ante cualquier duda, no hay que jugar al nutriólogo. Hay que buscar a los profesionales de este ramo, sobre todo si tienen experiencia con niños. ¿Cómo diferenciar comer por ansiedad y no comer por ser negativista desafiante? Saludos de Perú. Pues hay que hacer una evaluación del contexto, pero yo opinaría que bastaría una sesión de evaluación para ver si se come por ansiedad o por datos negativistas desafiantes, sobre todo si la, la conducta alimentaria tiene una capacidad de control en el sistema familiar. Aquí sí yo lo connotaría más como negativista desafiante. Y cuando los niños comen por ansiedad, pues tienen ciertos rasgos de personalidad que nos hablan de un menor control de la ansiedad o tienen un trastorno de ansiedad, ¿no? Y si el trastorno de ansiedad está presente y el niño come mucho, basta con tratar el trastorno de ansiedad para que el apetito se normalice. Narce Leal Rebollo, saludos doctor, desde aquí desde México. Un saludo Narce, gracias por conectarse. Elisa Farías, yo era así, muy flaquita y me costaba mucho comer. Sí, claro, fíjense, sobre todo niños con TDAH que tienen comorbilidad con síntomas del espectro autista, patrón restringido de intereses, pues ustedes pueden estar seguros que lo pueden llevar a la conducta alimentaria. Narce, Leal Rebollo nuevamente comenta, hasta hace poco supe que crecí con TDAH y ahora entiendo los problemas que he sufrido en mi conducta alimentaria. Fíjense, qué interesante, porque hemos estado hablando mucho del TDAH del adulto. Yo en mi canal de YouTube, que ya les he puesto ahí en mis redes sociales, he tenido algunos videos sobre TDAH del adulto y bueno, qué bueno que estamos tocando conducta alimentaria. Yatsiri López, gracias doctor. Sam MB nos pregunta, ¿qué recomienda ante la preocupación de los padres por la disminución del apetito posterior a la ingesta de fármacos? Bueno, es lo que ya les había comentado. Si el apetito disminuye, pero el apetito llega a un punto de normalidad, excelente. Quiere decir que vamos bien en respuesta al medicamento y que el medicamento no solamente está controlando la conducta general del niño, sino que está implicando conducta alimentaria. Pero si esta disminución del apetito se lleva a un punto en el cual el niño empieza a perder peso y de acuerdo a las tablas de la OMS ya es un niño con bajo peso y realmente clínicamente hay la evidencia para considerar que el apetito sí ha bajado más allá de ese punto de normalidad, bueno, pues se pueden hacer dos cosas, ¿no? Que son relativamente lógicas. Una, suspender el medicamento por considerar que ese efecto adverso pues tiene un peso y que entonces puede buscar u optar por otra estrategia farmacológica, o a veces también se puede disminuir la dosis, que de hecho sería la primera opción. Cuando un niño respondió muy bien a un tratamiento, pero vemos este efecto secundario a nivel del apetito como efecto secundario, la primera opción es intentar una disminución de dosis, bajar un poco la dosis del medicamento, generalmente es un estimulante, y en muchos casos este efecto secundario se desvanece, entonces ya no hay preocupación por el tema de la inhibición del apetito y el niño sigue respondiendo bien a una dosis menor. Si se pierde efecto terapéutico, pues entonces habría que considerar otro fármaco, que siempre hay que estar poniendo en la balanza eh, lo bueno y lo malo de los medicamentos, ¿no? Yo siempre en cada consulta veo pros y contras del uso de medicamentos. Y si la balanza se inclina hacia lo bueno y los papás están de acuerdo, seguimos adelante. En la inteligencia de que siempre en cualquier momento, y no pasa nada, se puede suspender un medicamento porque está generando efectos secundarios, no pasa nada. Wilder González, muchas gracias doctor, muy buena su explicación, gracias. Hannah Marx, el niño es un niño normal que come mucho, es foco rojo. Habría que ver si tiene sobrepeso u obesidad. A veces solamente habla del metabolismo. Yo a veces les pregunto a los papás, a ver, este niño, ¿no? Que ve muchos niños en edad escolar o preescolar. ¿Este niño es el miembro de la familia que más come? Y con frecuencia, aunque parezca exagerado, con frecuencia algunas familias me dicen que sí, que el niño es el miembro de la familia que más ingiere alimentos. A veces come más que el papá, que la mamá, que el hermano mayor, que sus otros hermanos que están más o menos de la misma edad. Y entonces eso ya también preocupa. Ahora, si es un niño con sobrepeso u obesidad
y los padres creen que está comiendo mucho, hay que evaluar, ¿no? Yo aquí he hablado del trastorno por atracón, no me centré en describir las características del trastorno por atracón, pero muchos de los criterios, o prácticamente todos los criterios que se han desarrollado para diagnosticar el trastorno por atracón están en estas preguntas que les acabo de leer, que pueden regresar a esta última diapositiva. Si hay eso, pues el niño tiene que recibir atención, ¿no? Porque también pudiera ser que el niño tenga trastorno por atracón sin TDAH, sin otro trastorno del neurodesarrollo, pero considerar ese trastorno por atracón como un problema del neurodesarrollo, porque era justo lo que les decía al inicio de la charla. El capítulo de trastornos del neurodesarrollo se va a tragar al DSM, al punto de que gran parte de los trastornos mentales o de las condiciones que vemos los psiquiatras van a ser entendidas desde la óptica del neurodesarrollo. Ahora, de todos modos, ante la duda, pues consultar a un profesional, ¿no? Es decir, no pasa nada. Si yo siento que tengo un problema en la muela, creo que la tengo picada, pero no me alcanzo a ver, me duele, me molesta, pues no tengo que estar seguro de tener un problema en la muela, pues voy con el dentista y ya el dentista me explora, me ve y ya me dice que tengo y ya me recomienda. Ya si el dentista me dice que no es nada, pues qué bueno, ¿no? Pero siempre la recomendación es ante la duda, siempre buscar la opinión de un experto. Eh, um, Círculo de apoyo al neurodesarrollo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo en esta charla muy completa, que ya estamos terminando, ya son las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Empezamos a las 6:30. Eh, Voy cerrando justo a tiempo porque tenía planeado una hora de exposición. Que siento que me fui un poco lento por los ejemplos y los comentarios, y media hora de contestar preguntas, ¿no? Esta ya es la última pregunta que voy a leer. ¿El metilfenidato y la atomoxetina aumenta o disminuye el apetito? El metilfenidato suele disminuirlo y la atomoxetina normalmente no interfiere a este nivel. Pero también podría ser que la atomoxetina, dentro de sus efectos terapéuticos, logre disminuir el apetito, pero como un control para llevarlo a la normalidad. Pero disminución del apetito como efecto adverso que nos haga pensar en cambio de medicamento, en suspensión de estrategia farmacológica, generalmente la atomoxetina no se relaciona con este efecto secundario, y el metilfenidato sí. El metilfenidato, precisamente uno de los efectos secundarios más comunes, junto al dolor de cabeza y el insomnio, es la disminución del apetito. Bueno, pues vamos a finalizar esta plática. Les agradezco que hayan podido conectarse. Espero que podamos estar compartiendo